Los primeros seguidores de Jesús se autoproclamaban los del camino, por dos razones. Primero, porque seguían al Maestro, quien decía de sí mismo, yo soy el camino. Y segundo, porque el ministerio de su Maestro se desarrollaba caminando por las distintas aldeas, anunciando las buenas noticias que el reino de Dios estaba cerca, sanando distintas enfermedades y siendo accesible a cada ser humano, incluso a aquellos que habían sido marginados por las leyes y costumbres tanto humanas como religiosas. Heridos por la corrupción social o por la religión. Dios quiere curar tus heridas, tal como curó las nuestras, para que puedas volver a andar y al sentirte libre, habrás experimentado su amor y no querrás ir a ningún lugar sin él. Eres invitado a este caminar. Somos los del camino. Bienvenidos. Buenas, aquí estamos en este podcast, iniciando nuestro primer capítulo. Estamos con mi esposa, mi nombre es Gustavo. Susa. Hola. Sí, esperamos que esta retroalimentación que vamos a tener con respecto a un tema en particular que el Señor puso en el corazón de Gustavo pueda también bendecir la vida de quienes nos oyen. Sí, y es verdad que, bueno, en realidad no es solo mío. Veníamos hace rato con ganas de poder grabar algo, conversar, y es cierto que de alguna manera nosotros queremos compartir lo que por gracia hemos recibido, tal como lo dice Jesús, y de alguna manera queremos compartirlo de una manera fácil, que Jesús hable a las vidas de las personas quienes nos escuchan, enviarles un mensaje de esperanza, que era el mensaje de Cristo, no un mensaje acusador, sino un mensaje de esperanza, porque hay esperanza, y mientras hay esperanza, ¿cómo era? Mientras hay fe hay esperanza. Sí. Mientras hay fe hay esperanza. No, mientras haya vida. Mientras haya vida hay esperanza, así que para todos los que están vivos hay esperanza. Y hoy el Señor nos guió a querer tener este punto de partida, y este punto de partida tiene que ver con entender algo que no muchas personas logramos entender, y yo todavía no lo termino de entender, pero en esta reflexión que es importante que tengamos, queremos compartir con ustedes el hecho de que somos escogidos, y como hijos del Señor somos escogidos, pero queremos conversar un poco sobre qué es ser escogido. Claro, somos the chosen one, somos el elegido. Le contaba a mi esposa que cuando el Señor me hablaba sobre ser escogido, la palabra me llevaba a buscar los versículos que hablan sobre somos escogidos. La Biblia habla a través de la historia que Jesús escogió un pueblo, Jesús escogió a sus discípulos, Jesús escogió un lugar donde llegar, y que todo eso tenía un propósito, o sea, que haya llegado a Israel, al pueblo de Israel, fue escogido en el tiempo que llegó y Jesús vino a la tierra. En Efesios, perdón que te interrumpa, en Efesios también habla de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Exacto, cada una de las personas que está pisando esta tierra, que nació, que crece, es escogido. Y así podemos encontrar varios versículos, varias historias sobre personas escogidas por Dios. Sin ir más allá, Abraham fue escogido por Dios, y todo tuvo un propósito. Ahora, me llama la atención, y yo le decía a mi esposa que cuando hablamos de escogidos no puedo evitar pensar en todas estas referencias de la cultura pop hoy en día que hablan sobre el escogido. Tenemos la historia, no sé, de Neo de Matrix. Neo es el elegido. Anakin Skywalker también es el elegido, es quien va a traer balance a la fuerza. Y así, un montón. ¿Será entonces que cada persona creada en la tierra es un escogido? ¿O a qué se referirá al decir escogido? Escogidos. ¿Escogidos para qué? Buena pregunta. Según mi entendimiento, somos escogidos para un propósito mayor del que uno cree. Uh-huh. Pero
Y un propósito más allá de aquel por el cual luchamos cada día, que nos levantamos, que hacemos nuestra rutina. Es un propósito que va más allá de lo que nosotros mismos podemos entender, ver. Sí. Mira, ahora que lo mencionas, se me viene a la mente, claro, analizando y haciendo esta analogía sobre los escogidos de alguna manera en la cultura pop, en las películas, en los cines. Hay héroes que no son héroes por decisión propia, que muchas veces son escogidos por historias, ¿cómo se llaman estas historias? Por leyendas que hablan sobre un escogido que vendrá. Como Kung Fu Panda. Claro, como el guerrero dragón. Anakin Skywalker, él no sabía que era escogido hasta que se le reveló de alguna manera que era escogido. Neo de Matrix, él vivía su vida, era un hacker de computadora, que no sabía que era escogido hasta que le fue revelado que era escogido. Ahora, claro, la diferencia que veo yo entre las películas, las series, es que estos elegidos son uno entre un millón, un montón. Es uno dentro del mundo, es uno para salvar al mundo. Y claro, nosotros lo trasladamos a nuestra fe y entendemos que Jesús era el escogido, pero nos cuesta entender que Jesús no solo era el escogido, sino que Él es la revelación de quien elige a los escogidos, ¿cierto? Muchas veces vemos muy apartado a Jesús de Dios mismo, pero cuando vemos que Jesús es Dios encarnado y que Él estaba sentado a la diestra del Padre mientras iniciaba la creación, y que a partir de antes de la creación Él ya nos pensó y ya nos escogió, ¿cierto? Hay un versículo en la Biblia que habla de eso, ¿cierto? Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¡Wow! Entonces, podemos tal vez inferir desde ahí que después de Jesús hay escogidos, porque es la palabra en plural la que emplea. Escogidos. Exacto. Y también hace la diferencia con ser llamado. Entonces, me trae a la memoria un pasaje de la Biblia que nos relata de una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Un papá que hizo un banquete en honor a su hijo, o para la boda de su hijo, y dijo, listo, es hora de que vengan los invitados, salgan a buscarlo, le dijo a sus trabajadores. Y cuando empezaron a ir a buscar a los elegidos para ir a la boda, estos estaban ocupados. Siempre tenían alguna excusa. No, es que tengo que ir a hacer esto, tengo que hacer esto otro, no puedo. Y se justificaron. Entonces, cuando le dijeron a este papá que ninguno de los invitados iba a ir porque pusieron miles de excusas, se enojó mucho. Esto lo encontramos en Mateo 22. 22 del 14 en adelante, creo. No, del 1 al 14. Del 1 al 14. Entonces, por si lo quieren leer, dice que se enojó tanto que dijo, no, pues el banquete ya está listo, la fiesta está organizada, está todo preparado, así que vayan ahora y busquen invitados. O sea, vimos que en la primera parte habían ido a llamar a los invitados que ya habían sido invitados antes, pero que no quisieron asistir. En este caso, nos muestra, en esta segunda parte, que hay unos que no habían sido invitados. Estos siervos salieron a llamar gente, y me llama la atención que dice que llamaran a cualquiera, no importa si fuera bueno o malo. Hace referencia a eso, lo voy a buscar para leerlo. Sí, y mientras lo buscas, se me viene a la cabeza a ver, ¿cómo le puedo llamar? Este es como un viaje, como el camino del escogido. De alguna manera, cuando vemos cualquier historia de alguien que se le revela que es escogido, esto inicia con un rechazo a la revelación de ser escogido. Porque si vemos en las historias, en las películas y en momentos en que la persona vive su vida normal, tiene su vida normal, ¿cierto? Bajo sus parámetros, no está haciendo nada malo, bajo sus códigos morales no está avanzando en algo malo, ¿cierto?
Está viviendo bien su está vida. viviendo su realidad, pero llega un punto en que alguien se le acerca y le revela que es elegido. Y en esa revelación hay una negación detrás. Hay una negación de decir, no, yo no soy elegido. ¿De dónde? Yo soy esclavo, yo soy mojate, yo soy normal. ¿Yo de dónde? ¿Con qué ropa? Pero cuando está esa revelación hay una negación detrás, hay un rechazo. Y solo cuando se abraza el hecho de ser escogido, porque la revelación es tan grande y se abraza el hecho de ser escogido, solo ahí se detona una cadena en la que yo tengo el poder para hacer otras cosas. Yo ahora veo la vida de otra manera. Yo creo que si Anakin Skywalker no hubiese abrazado el hecho de que era escogido y se hubiese ido con Qui-Gon, la película sería otra, ¿cierto? Lo mismo hubiera pasado con Kung Fu Panda, que todos dudaban de que realmente era el escogido, Claro. porque sus características a vista de los demás no calzaban con un escogido. Exacto. Y de hecho también hay un rechazo de parte de Poe, en este caso, de ser el escogido. ¿Con qué? ¿De dónde? Si yo soy gordito. Y se mira mal a sí mismo porque existe también una exigencia social, entre comillas, de quién debiese ser un escogido. ¿Cierto? Y esas exigencias sociales, hoy en día, lamentablemente son las religiones. Mira, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros somos escogidos. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición, Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre, desde antes de ser concebidos. Él nos pensó y nos dio un propósito. Ahora, lo importante es que una vez que nosotros abrazamos el hecho de que somos escogidos, Dios despierta en nosotros el propósito. Pero no sin antes haber entendido ese rechazo a ser escogido. Y eso lo podemos apoyar entonces con este versículo que voy a leer de Mateo 22, versículo 10, creo que no veo bien aquí, no puedo agrandar la letra de la Biblia. Dice, la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité, o sea, los elegidos previos, no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Tal vez nosotros no fuimos el pueblo escogido, porque tenemos entendimiento de que la nación que Dios se formó para sí es Israel. Pero ellos rechazaron a Jesús, rechazaron al Hijo. Y por misericordia algunos hoy en día ya pueden ver a Cristo como el Mesías, pero otros no. Y al ser así, Dios dijo, salgan a elegir a otros invitados. No importa su condición. Exacto. Entonces, es hermoso ver cómo Dios no hace excepción de personas. Cómo no es que seamos escogidos y cierta cantidad y los otros no pueden entrar, no. Estamos todos siendo invitados al banquete, estemos en la esquina que estemos y en la condición que estemos, seamos buenos o malos, estamos invitados. El tema es, ¿voy a aceptar esa invitación? ¿O voy a rechazar la invitación? Porque yo no fui escogido de un principio, pero por el rechazo de los que sí eran escogidos, yo ahora también estoy siendo escogido para ir a ese banquete. Y ahora hablamos sobre la gracia, porque de eso se trata la gracia, es algo que de repente no merecíamos y Dios nos regala esta revelación de entender que somos elegidos. Y al ser elegidos, al ser escogidos, podemos entender que tenemos un propósito en esta tierra. Hay un propósito más allá de lo que estamos viviendo. O sea, para que lo entendamos, para Anakin Skywalker había un propósito más allá de ser esclavo y vivir atado a las carreras. Para Neo había un propósito más allá de ser hacker de computadora y estafar gente. Para el guerrero dragón había un propósito más allá de vender fideos. Entonces, y así yo creo que tiene que haber muchos más ejemplos, no solo en las películas, en la vida real. Hay propósito más allá del que tú puedas imaginar. Para las personas estás haciendo, ¿no? Para las personas que nos puedan estar escuchando,
joven, adulto, quien sea. Hay un propósito para ti más allá de lo que estás viviendo hoy. Lo que estás viviendo hoy no es tu propósito, no tiene por qué marcar tu destino. Hay una invitación al banquete. Exacto, somos dueños de nuestro destino siempre y cuando abracemos el hecho de que Dios nos escogió. Y una vez que nosotros abracemos y no rechacemos el entender que Dios nos escogió, se activa la redención. Se activa el hecho de que recibamos esta gracia. Y al recibir esta gracia, somos redimidos por Dios, somos perdonados por Dios, somos entendedores de que podemos avanzar de la mano con Jesús. Y en ese proceso de caminar con Dios es que tenemos intimidad con Dios. Y en esa intimidad es donde realmente se nos revela cuál es nuestro propósito. Porque nuestro propósito, tal como todos los ejemplos que hemos hablado de elegidos, va más allá de nuestro propósito. De nuestro objetivo O personal. de nuestro objetivo personal. Sí, y me gustaría cerrar con este versículo para que lo meditemos. Que está en el 11, que dice: cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Se acercó y le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átelos de pies y manos y arrójelo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque seamos escogidos para ir a esa boda, a ese banquete, a esa fiesta, que si analizamos, a todos nos gusta ir a una fiesta, a un lugar donde se celebra, donde va a haber comida, diversión, vamos a poder compartir con otros. Siempre una fiesta es llamativa, es atrayente, hay felicidad en una fiesta. Pero para entrar a esa fiesta, aunque seamos llamados, hay una condición, y es cambiar nuestra ropa, vestirnos para la ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Que le estamos dando valor a la invitación, que no es una invitación cualquiera, sino que entendemos que es una invitación que no éramos parte, y que al ser invitados necesitamos prepararnos para la ocasión. No es llegar y ir como quien va a un picnic. Y nuestra ropa no nos habla, cuando la Biblia nos habla de cambiar nuestra ropa, está hablando de deshacernos de nuestra naturaleza antigua y empezar a adoptar, a vestirnos de Cristo, de la naturaleza divina. Porque solo esa naturaleza divina puede hacer que el banquete se disfrute. Porque puedes, al estar con el Hijo, puedes compartir con Él y disfrutar de todo lo que Él preparó en aquella fiesta. Wow. Entonces, ser elegido no es sinónimo de que vamos a ser parte realmente del banquete si no nos deshacemos de nuestra manera de pensar y de vivir. Si no dejamos de negar el hecho de que somos elegidos y abrazamos este regalo, esta invitación. Exacto. Y la valoramos. Y valoramos la invitación. Quiero agregar también, entender que cuando nosotros abrazamos esta invitación, abrazamos esta revelación de ser elegido, este llamado, diga como le queramos llamar, pero entendemos que primero, aunque no queramos, aunque lo rechacemos, aunque no queramos entenderlo, de alguna manera lo neguemos, somos escogidos, somos elegidos por Dios. No importa cuándo, no importa si es la primera invitación o en la segunda invitación. No importa, pero somos elegidos. Y lo somos, aunque no queramos. Escogidos desde el momento en que se nos pensó, porque la Biblia dice que Dios nos pensó y ya nos amó. Por lo tanto, si somos escogidos, somos amados. Así que, queridos, aquel que nos esté escuchando, si esta palabra es para ti, si esta palabra te invita a entender la Biblia de otra manera, quiero que sepas que eres amado. Que alguien que antes de que una célula de tu cuerpo creciera, alguien ya te pensó y te amó y te ama y que te va a seguir amando a pesar de que tú rechaces esta invitación. Pero va a llegar un punto en que ese amor te va a alcanzar. Más tarde que temprano, tú puedes decidir abrazar esta invitación, entender que eres escogido
y entender que en un proceso en el que abraces esta invitación y la valores, vas a poder tener este propósito, vas a entender el propósito. Si te estás preguntando por qué estamos en esta tierra, para qué vivimos, cuál es nuestro propósito en esta tierra, créeme que sí lo hay. Ven al banquete. Pero para saberlo, tienes que abrazar el hecho de que eres escogido por Dios, que eres amado por Dios, y que Jesús también tenía sus luchas. Este Jesús que nosotros creemos que era el elegido total, Él no hacía nada que Dios no le dijera. Él abrazó su propósito. Él sabía que su propósito era morir por todos nosotros. Pero aún así, en ese viaje, en ese camino de vivir como el elegido, no hizo nada que el Padre no le dijera. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar en eso. Y avanzar en ese camino de ser como Jesús, tenemos que hacer lo que el Padre nos dice para alcanzar el propósito. Y ojo, que ese elegido está por sobre todo, no se quedó en la muerte. Porque muchos pudiesen pensar, elegido para morir, no me gusta mucho esa idea. No, Él fue exaltado, porque fue resucitado y sentado como rey sobre todo. Su nombre está sobre todo nombre. Él sigue viviendo, Él sigue reinando, y se va a cumplir el tiempo en el cual todos vamos a estar delante de Él y vamos a ver su gloria, porque ha sido glorificado. Amén. Entonces, no pienses que el ser el elegido te lleva a tu fin o al dolor. Sí, van a haber momentos dolorosos, pero ven más allá. Más allá de lo que en esta tierra nuestros ojos nos puedan mostrar, la sociedad nos pueda mostrar. Vamos más allá, el banquete nos espera, pero hay que cambiar la ropa. Así es. Creo que para cerrar, una buena conclusión es, quizás para dejar el pie para el siguiente capítulo, todos los elegidos, incluido Jesús, una vez que abrazaron el hecho de ser escogido, hubo un rechazo de parte de el grupo o los grupos que no lo querían, que de alguna manera estaban cómodos tal como estaban. Y te doy ejemplo, Anakin Skywalker, él era elegido, pero nunca lo dejaron ser dentro del Consejo Jedi. Siempre hubo un rechazo de entender que él era el elegido. Poe, cuando fue revelado que era el guerrero dragón, fue rechazado por los mismos maestros de Kung Fu. No querían que él era el elegido por su condición, porque lo conocían. Neo también tuvo su rechazo. Cuando entró a la Matrix y se reveló que él era elegido, fue rechazado por las mismas personas que estaban dentro del grupo de la Matrix, porque no creían que él fuera el elegido. Y Jesús no es la excepción. Jesús, cuando se le reveló a sí mismo que él era el escogido, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tuvo rechazo. No lo querían, porque nadie creía que él fuera el elegido. Ahora, que nosotros abracemos el hecho de ser elegidos nos hace entender que vamos a tener rechazo. Y el próximo capítulo creo que sería bueno hablar sobre cómo somos rechazados, o cómo las personas escogidas son rechazadas, y que no hay una forma bonita de vivir este rechazo. Sí. El rechazo no solo es el propio, porque claro, iniciamos esta conversación hablando del rechazo que nace en uno al darse cuenta que es escogido, y la negación. Una vez que uno lo abraza, sigue habiendo rechazo. Así es. Y ya no es propio. Wow. Así que, queridos, si nos están escuchando, abracen el hecho de ser escogidos. Y prepárense para lo que viene. Y prepárense para su propósito. Exacto. Tenemos nuestra batalla épica. Si te gustan los videojuegos, las historias donde está el camino del héroe, créeme que cada uno de nosotros tiene su propia historia, su propia leyenda. Su propia aventura. Su propia aventura, exacto. Vamos a terminar entonces este capítulo con una oración, agradeciéndole al Padre el hecho de poder compartir con ustedes esta
esta revelación. En el nombre de Jesús. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque ella es lumbrera a nuestros pies, porque nos muestra paso a paso lo que debemos ir haciendo. Gracias por las personas que nos están escuchando. Las bendigo en el nombre de Jesús, sus vidas, sus familias, sus trabajos, su caminar diario, Señor. Enséñales y enséñanos a entender que somos escogidos por ti, que somos amados por ti, que tenemos un propósito que debemos abrazar. Señor, bendice esta oportunidad que nos das de conversar de tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo se nos revele a cada momento. Que se nos revele el querer seguir a Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos te quedes con nosotros para guiarnos y ser luz en esta tierra. Te damos infinitas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.